Buenos días, este es su programa Lo que pasó. Hoy estamos en la sesión de los viernes, donde hablan los psicólogos, donde se habla de ciencia, y abandonamos un poquito el tema de la política y otros comentarios que mantienen en movimiento lo que son las emociones. Importante que usted hoy se levante con buen ánimo y que las cosas le vayan bien. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy importante que es necesario que usted después de este programa siga analizándolo. No sin antes nosotros recordar la actividad que tuvimos en este final de octubre, la Marcha por la Salud Mental, la Sociedad de Psicología Clínica y asimismo en la Sociedad de Psiquiatría y la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública se integraron para trabajar lo que es la caminata por la salud mental. Si no hay salud mental, todo lo que hagamos o todo lo que podamos hacer, al final va a ser un producto enfermo, porque la salud mental nos lleva a que todo lo que hacemos lo vamos a producir con salud para nuestra vida y para nuestro entorno. Así que nos toca hoy, tenemos un invitado que va a estar compartiendo con nosotros el tema que nos asiste hoy, es el tema de la violencia. La violencia que está arropando tanto a nuestras naciones, porque no vamos a decir que solamente República Dominicana, ahora escuchamos violencia en todos los lugares, y hoy vamos a hablar sobre lo que es la agresividad, lo que es la agresión y lo que es la violencia psicológica. Para eso hoy tenemos con nosotros, ¿verdad?, a nuestro gran hermano Noel. Bienvenido a este programa. Sí, un placer estar aquí contigo y ya tenía deseo de compartir este escenario y hablar de un tema tan interesante, tan pertinente, necesario en la República Dominicana. Así es. Definitivamente le trae mucho dolor a la familia dominicana y es preciso de que existan espacios como este que puedan poner el debate en la mesa y no cansarse de analizarlo. Así es. La violencia es una situación, Noel, que ha estado afectando a la familia dominicana y que ha afectado a muchas familias en el mundo. La noticia está llena de diferentes manifestaciones de violencia. De hecho, hace unos cuantos programas atrás estuvimos presentando incluso la violencia de una dama que como no encontró al esposo para agredirlo, estaba agrediendo su vehículo y rompiendo el vehículo porque tenía tanta agresividad que quería romper. Tenía que descargarse con algo. Exacto, darle al esposo o darle al vehículo del esposo. Evidentemente hay una falta de control de los impulsos. Así es. Sí. Entonces, ya para comenzar a abordar ese tema, es importante señalar la diferencia, Noel, quisiera escucharlo, de lo que es agresividad, lo que es agresión y lo que es violencia psicológica. Sí, mira, me voy a permitir, porque hablaste de eso, de soslayo, hacerte una precisión muy importante. Hay un psicólogo canadiense, de origen canadiense, que tú lo conoces, Steven Pinker, que él escribió un texto que se llama La tabula rasa, en donde ahí él parte de la idea empírica que ya los filósofos ingleses ya habían tratado, John Locke, Thomas Hobbes, David Hume, entre otros. Está la discusión de que si el ser humano nace violento o se construye en su proceso de formación, en sus experiencias. Y él plantea algo muy interesante. Dice que la violencia, en vez de aumentar, ha disminuido. Ha disminuido. Dice él en su teoría, sí. Y él hace un análisis muy interesante de diferentes acontecimientos de la historia
como por ejemplo la época de los gladiadores romanos y el tipo de deportes que ellos tenían, que consistía precisamente en el tema de la violencia, las cruzadas, que tú sabes que es una marca en la historia del desarrollo de la iglesia, Sí. cargada de violencia también. Y él se basa en varios eventos donde él entiende de que el ser humano era más violento antes que ahora. Y es importante hacer una definición, delimitar el contexto de la violencia. Porque las personas piensan que violencia solamente es un acto, una manifestación donde se hace daño. Y violencia es mucho más allá. Violencia también es la falta de emisión de un comportamiento con la intención también de dañar a alguna persona. O sea, en violencia lo más importante es que haya una intención de dañar. Porque inclusive cuando tú dañas pero no tienes la intención de hacerlo, eso no puede tipificarse como violencia. ¿No? No, no, claro que no. Si yo te toco por detrás y tú de manera instintiva respondes y me das con el codo en el ojo, no podemos acusarte de que eres una persona violenta. O si tú vas en un carro y das reversa y hay alguien detrás y lo choca y le produce un daño, no te podemos acusar de violento. Inclusive penalmente tú no vas a tener grandes problemas. Entonces eso es importante delimitarlo. Lo otro muy importante que has dicho, la diferencia entre la agresividad y la violencia y agresión. A mí me gusta también incluir el tema de la ira. Espérate, antes de seguir, Noel, es importante saber, me gusta la teoría de este hombre. De Pinker. Sí, de cómo la violencia ha ido disminuyendo, pero a mí en particular me gustaría saber exactamente dónde vive ese hombre. Sí, no. Porque ahora la violencia está mira, en todos los canales. Una de las figuras, él es un teórico, un psicólogo evolucionista y es una de las figuras del ámbito de la psicología más importante ahora mismo, a nivel de Kahneman, a nivel de Paul Ekman, a nivel de este muchacho de Goleman, y esas figuras que han sentado este precedente con lo que han planteado. Bueno, pero hay que ver él vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, pero hay que ver si esa teoría entonces fue antes de toda esta revuelta social que tenemos. No, inclusive después de las Torres Gemelas también, inclusive después de la guerra de Irak, la del Golfo Pérsico, la destitución de la mayoría de esos grandes caudillos de musulmanes, que ha sido sobre la sangre y fuego. Bueno, después de todo eso, a pesar de eso, yo leí la teoría y claro, a pesar de eso él dice que ha disminuido. Sí, entonces, sí. Wow. Él tiene sus argumentos que para uno rebatirse lo tiene que también apertrecharse bien de otros argumentos, pero es solamente ver que hay diferentes prismas, que hay diferentes caras y que hay que analizarlas todas. Entonces, volviendo al tema de la diferenciación, yo te decía que es importante analizar el tema de la ira también. Sí. Ira, agresividad, violencia. Entonces, la ira es un tipo de emoción y la emoción es una reacción instintiva y afectiva que el ser humano ve un evento que no le satisface y obviamente para él adaptarse a ese acontecimiento desagradable, lo que viene es una emoción que le llaman ira. Ahora, esa ira va y busca un patrón de comportamiento que es heredado de la especie, que es un tipo de actividad que se puede expresar con intensidad variable, que puede ir desde una simple discusión hasta la violencia, ¿sí?, física. Claro, ya la violencia física es la parte extrema ya de la agresividad. Sí, o sea, claro. La agresividad fue lo que permitió que el hombre pudiera evolucionar al nivel en que estamos, porque es un patrón para tú defenderte ante un evento que te perjudica. Ahora, cuando ya entramos a un mundo civilizado, donde hay un proceso de socialización, donde hay un proceso de penetración de la cultura, donde hay un proceso de educación, y donde se entiende que el hombre va desarrollando su intelecto, va fortaleciendo el músculo, le dicen músculo, el cerebro es un órgano, y que ya tú tienes la capacidad de controlar tus impulsos y que hay un contrato social, como lo plantea este inglés también. Aunque lo que tú estás diciendo, disculpa que te estoy interrumpiendo, pero lo que tú estás diciendo también tiene que ver con la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano, porque ese mismo concepto de ira
y de manifestación de agresión, Sí. lo vemos desde la caverna, lo vemos en los chimpancés, Sí, sí. lo vemos en los monos, Sí, sí. y cuando se agrupan en comunidad ocurre que todo lo que afecta a esa comunidad, pues ellos lo ven como una agresión y responden en ira Sí, sí. o en manifestación de agresión. Sí, es que nosotros somos naturalmente iracundos, somos naturalmente agresivos. Todos nosotros somos así. Todos así, porque lo que es social es la violencia. Ok. Porque es una cultura la que te dice, este comportamiento es violento, este no. Por ejemplo, existe lo que se llama la violencia cultural. Violencia La cultural. violencia cultural es esa manifestación que produce daño, pero que es justificada Ok. por la cultura dentro de una sociedad determinada. Sí. O sea, hay cosas que aquí te la tipifican como violentas, pero en otros lugares no. Y viceversa. Por ejemplo, aquí el piropo, soez, Ajá. denigratorio, Ajá. no es penado por la ley. Sí. Y en ocasiones se permite y la mujer lo disfruta, pero hay lugares donde inclusive un piropo bien orquestado, con mucha diplomacia y con mucha poesía, es penalizado y es considerado como una violencia hacia la mujer si ella no te ha permitido que tú lo hagas. ¿Entiendes? Pero aquí hay unos piropos feos, ¿no? Muy feo, por eso te óyeme, digo. Pero aquí no, eso no es tipificado como violencia. Porque después viene la delimitación. Por ejemplo, en el tema de la violencia sexual, que cualquier insinuación, cualquier palabra o cualquier manifestación de contenido sexual que no sea acordado con la otra persona puede ser considerado como violento. Sí, Entonces, claro. cuando tú me dices a mí, o yo le tiro a una mujer un piropo de alto contenido sexual, debería caer dentro de lo que es el contexto de la violencia. Sin como embargo, por ejemplo, aquí en República Dominicana como no por es ejemplo, así. si como camina, cocina, Guárdame ese un chin de, uno, guárdame de raspado. ese es violento. Ese podría ser violento. O qué calderito para llenarlo de moro. Pa' llenar. O qué guaguita para dar viaje para la frontera. Ok. Y ese tipo de cosas, ¿entiendes? O la secretaria que va con una faldita bien corta y de repente el jefe, valiéndose de su poder, de repente le tira un piropo que le insinúa, o una simple mirada, en donde la desnuda con la mirada. ¿Tú ves? Eso es violencia. Podría ser violencia dentro de un contexto cultural donde se sepa que tú estás invadiendo el entorno de otra persona sin que se te dé el permiso y que eso podría causarle algún tipo de daño. Okay, porque excelente. también cuando tú utilizas, en el caso que te puse de la secretaria, dentro de la oficina, su jefe tiene un poder por encima de ella. Entonces ella tendría que soportar una situación difícil para ella porque es el jefe quien está ejerciendo su poder para poder hacer un tipo de manipulación sexual. Ahí estamos hablando de acoso ya. Entonces ese tipo de violencia está tipificado como acoso. Okay, y ahí sí. podría ser penalizado. Entonces, hay que delimitar el contexto. Y yo he llegado a la conclusión, Gamaliel, que en República Dominicana tenemos ya que considerar la violencia como un problema psicosocial. Okay. Por la alta frecuencia que hay. Si tú coges las redes sociales y empiezas a ver videos, te das cuenta que lo que más nosotros consumimos son episodios de violencia. Por ejemplo, hoy al mediodía yo vi un video desagradable. Un hombre, no se oye el audio, si está discutiendo con el otro, y es más grande un poco, el otro es más pequeño y más gordito. El más grande y flaco lo agarra por el pecho y insiste, y después el otro saca un arma pulso constante y le da una sola estocada. Wow, eso es una violencia, ya eso es agresión incluso también. Y en asunto de 2 minutos murió. ¿Sí? Y ahí tú encuentras en las redes sociales que hay dos barrios que están en conflicto por 2 personas que estaban bebiendo en un sitio. Ellos dos generan el conflicto, se convierte el conflicto en violencia, entonces los 2 barrios vienen y se enfrentan. Enciendo botellas que habían por ahí, sí, todas fueron a parar en el cuerpo de una persona. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo. En estos 2 escenarios, Noel, tú estás tipificando dos características de lo que estamos hablando. Uno es de violencia y el otro es de la agresión directamente.
porque la parte de la violencia lo lleva a esa manifestación de ira y entonces al final hay agresión. Y la agresión, estamos hablando de la estocada, de el cortopunzante y de la agresión con las botellas. Vamos a y decirle las daños piedras. también. Sí, ya hay daño para la persona. Hay un daño. Y lo importante en la violencia, que tenemos que identificar dos cosas. Primero, que haya un daño. Y segundo, que haya una intención, que haya conciencia, que haya voluntad, que haya deliberación. Si el daño existe, pero no hay ninguna de esas características, de esos elementos, entonces no hay violencia. Por ejemplo, a una persona enajenada mental o a una persona que tenga algún tipo de problema psiquiátrico, donde él no se desconecte de la parte de la realidad, como por ejemplo una esquizofrenia o cualquier síntoma de esto, esquizoide, no se tipifica inclusive como un acto punible, porque el sujeto no tiene control de su comportamiento. No tiene conciencia. No tiene la conciencia. Sí. Por ejemplo, una persona que violente a otra persona y que él presente la atenuante de que estaba bajo los efectos del alcohol y que en su conciencia nunca apareció la idea, la intención de hacerle daño, también la pena es mucho más bajita o hasta podría salir en libertad. Sí, pero también es un acto de irresponsabilidad, Noel, de que el que es individuo esté bajo los efectos de ese alcohol. Y entonces provoca a que ese individuo esté bajo una circunstancia que la misma sociedad no va a aprobar bajo ningún concepto. Pero eso tú lo vas a explicar. Pero... Espérate, eso tú lo vas a explicar después de esta pausa. Volvemos.